Bueno, voy a comenzar a grabar este video y lo primero que voy a comenzar planteando es que en general nosotros decimos que el lenguaje es polisémico y que por lo tanto cuando vamos a hablar de algo, cuando vamos a hacer una exposición, una ponencia o simplemente queremos compartir lo que sentimos y cómo lo sentimos, cómo lo percibimos, cuál es nuestra percepción sobre determinados asuntos, por más que intentemos hacer el planteo de en qué contexto vamos a utilizar, cada una de las palabras, eh, el otro es un otro. Y como el otro es un otro, va a entender o va a leer lo que yo quiero decir desde sus códigos subjetivos. Y la única forma que podemos hacer por lo menos el intento es justamente en mi esquema referencial subjetivo. ¿Qué sentido van a tener las palabras que vamos a utilizar? Porque cada palabra va a decir cosas distintas en un contexto distinto y también va a expresar cosas diferentes de acuerdo al sujeto que las usa, porque esas palabras van a estar impregnadas de su propia subjetividad, y su propia subjetividad tiene que ver con la línea de tiempo. Aún así, a veces es necesario, ¿no? Igual, hacer algunos apuntes respecto a cómo se van a utilizar las palabras para que de alguna forma no se generen fricciones que tienen que ver más con el lenguaje que con el contenido de lo que se quiere aclarar. Por lo tanto, lo primero que yo quiero establecer como diferencia es la diferencia entre polaridades y dualidad. En general se habla de la dualidad y de las polaridades como si fuera lo mismo. Para mí, la existencia es polar. No hay posibilidad de que exista una existencia, valga la redundancia, de que exista en la existencia algo que no provenga del interjuego de las polaridades. Ya William Reich, haciendo una síntesis bien importante entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? William Reich fue expulsado del marxismo cuando les quiso decir a los marxistas que al marxismo le faltaba una pata y que la pata que le faltaba al marxismo era el psicoanálisis. Y entonces fue expulsado de del Partido Comunista, ¿no? Porque en ese momento el marxismo se experimentaba a sí mismo como enemigo del psicoanálisis. Bueno, como falló al ir hacia el Partido Comunista a mostrarle que le faltaba una pata, fue hacia la Asociación Psicoanalítica Internacional a plantearles a los psicoanalistas que a ellos les faltaba la otra pata. Y reitero, como el psicoanálisis y el marxismo estaban en un estado de enemistad brutal, o sea, estaban en fase de fricción y de excluirse mutuamente, también lo expulsaron de la Asociación Psicoanalítica. ¿Tá? Ahí es donde William Reich empieza un proceso muy interesante, donde comienza a ver, a partir de lo que él denomina la doble exclusión, fue excluido por uno y fue excluido por otro. Si dijéramos que es
uno decía, o estás conmigo o estás contra mí. Como si cada una de las partes de los campos conceptuales dijeran, o estás totalmente conmigo y me apruebas totalmente, o estás contra mí. Y eso lo decían los dos. Entonces, sin duda que había una dificultad para lograr resolver esa polarización en ese momento. Y entonces lo que empieza a hacer William Reich es tratar de entender cuál sería la resolución de esa polaridad, ¿no? De esa polarización. Y ahí es donde escribe su primer libro, La función del orgasmo, que es un libro que de verdad resuelve muchas contradicciones, ¿no? En esto de la dialéctica, ¿no? Como la dialéctica va mostrando, ¿no? Los polos en su fase de oposición y en su fase de integración. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos decir que la existencia realmente existe porque existe el flujo de polaridades. Y el flujo de polaridades va a fluir de fases de tensión máxima, imaginen un elástico entre mis dedos, de tensión máxima a instantes donde, donde aparece la distensión, y en la distensión se unen y se genera la fricción. Tensión máxima hasta que de alguna forma necesariamente tiene que aparecer la distensión. William Reich investiga todo esto y habla de la función del orgasmo como algo, como, digamos, como entendiendo que la vida misma es orgásmica y que no habla exclusivamente de lo que nosotros conocemos como el orgasmo genital, ¿no? Sino como el orgasmo como el principio fundante de la vida. Y ese flujo. Tensión máxima entre dos polos. Cuando la tensión llega al máximo, aparece la distensión y la fusión. Él lo empieza a observar fundamentalmente en la biología, en los animales, en las fusiones orgánicas. Desde donde entiende lo que es, desde donde empieza a entender o empieza a darse a entender, más allá de que él nunca lo plantea en estos términos, pero donde empieza a entender cómo funciona la inteligencia organísmica en todos los organismos vivos. Entonces nosotros tenemos que saber que este juego, ¿no? Tensión máxima entre los polos, hasta que aparece la distensión y la fusión. Esto es el interjuego de las polaridades. Y ese interjuego de las polaridades tiene que ver con con una concepción bastante amplia. Él habla, ¿no?, de la vida como un orgasmo constante en el interjuego de las polaridades. La dualidad es cuando nosotros, en vez de haber un elástico que tensa los dos polos, entre estos dos polos se establece, en vez de un elástico que mantiene, que permite que esa tensión se sienta, vibre, pulse como una tensión viva entre dos polos, entre estos dos polos se establece, se pone una viga de acero. Y entonces ya esa viga de acero hace que esta tensión quede disimulada, congelada. Entonces, esto es la dualidad. Dos polos que quedan congelados en oposición permanente. Y dos polos que quedan congelados en oposición permanente, el flujo de la vida, el flujo orgásmico de la vida, se pierde. ¿Tá? Imaginemos que
este elástico se tensa, se tensa, se tensa, hasta llegar a un nivel de tensión muy importante. Luego se distiende, aparece la distensión y la fusión. Luego va a aparecer de vuelta, ¿no? La, la tensión hasta llegar a su máximo. Cuando llega a su máximo aparece la distensión y la fusión. La dualidad, ya les digo, es como que entre esos polos se establecería, en vez de estar unidos por un elástico que tiene su cierta flexibilidad y que está vivo, y porque está vivo tiene una flexibilidad que les permite alejarse e ir hacia el máximo de tensión y distenderse y llegar a la fusión. ¿Tá? El juego, tensión más, hay, ¿qué pasa? Acá hay se produce la fusión, pero esta fusión no dura para siempre. En algún momento en esta fusión en esta fusión que al principio es una fusión de integración, de pronto empieza a aparecer fricción. Cuando aparece fricción, aparece la tensión que aleja a los polos y los pone en oposición. Hasta que esta tensión llega a su máximo y luego aparece la distensión, la fusión y luego la fricción que los hace alejar. Sin duda que en ese momento el marxismo y el psicoanálisis estaban en absoluta oposición, ¿no? Y en esa oposición el otro es mi enemigo al que tengo que negar, porque este polo que yo represento es toda la verdad. Y como el otro polo me interpela, yo tengo que negarlo. Negar al otro polo no significa exterminarlo. Significa que ahora yo me ocupo de mí. ¿No? Me ocupo de mí. Me ocupo de este polo con el cual hoy estoy identificada. ¿Tá? Cuando hay un cierto nivel de maduración en los dos polos, maduración que se genera, aunque no nos demos cuenta, por ese nivel de tensión, en ese momento empieza a aparecer la distensión que permite esa fusión que luego se va a transmitir, se va a convertir en fricción y va a volver a llevarnos a una nueva polarización, ¿no? Donde los polos se manejan en oposición. Bueno, aparece en la cultura humana la historia del bien y del mal. Entonces, lo bueno tiene que estar acá y lo malo tiene que estar acá. Lo bueno está representado por Dios y lo malo está representado por el demonio. Y esto no es posible que esto tenga un juego orgásmico de tensión y distensión. No. Se plantea que esto no puede, lo bueno y lo malo son categorías irreconciliables. Entonces, entre el polo que representaría lo bueno y el polo que representaría lo malo, se pone una viga de acero, metafóricamente, ¿no? Cosa de que no vaya a ser que lo bueno se contamine con lo malo. Nosotros somos lo bueno y ustedes son lo malo. Y que los malos no se me acerquen porque me van a contaminar. Eso es lo primero que tenemos que empezar a entender, porque de alguna forma lo que sucede es que la existencia es política y la vida es política. Y toda esta concepción de la existencia política y la vida como política, que tiene que ver con la administración de las polaridades, política entonces es una administración de las polaridades, una forma de gestión de las polaridades. Entonces ahí es donde aparecen dos modelos de gestión de las polaridades. Una gestión viva, que es esa que decimos, que está de alguna forma
movida por la inteligencia organísmica, ¿no? Que nos trasciende ampliamente, la inteligencia organísmica que nos trasciende ampliamente, que de alguna forma permite ese flujo entre la tensión y la distensión, la tensión y la distensión, ¿no? Y así es como funciona toda la naturaleza, y así es como funciona todo lo que existe. Ese es el formato en que se puede administrar y gestionar políticamente las polaridades. Entonces lo político no es un constructo humano. Lo político no, es algo que nos trasciende, como dice William Ray, nos trasciende. Lo político es el interjuego de las polaridades, el interjuego natural, organísmico de las polaridades. ¿Ah? Entonces a veces nosotros escuchamos, sí, porque lo politizan todo. Ese es un mensaje que se escucha mucho, porque todo lo politizan. No, todo es político. Respirar es un acto político. Caminar es un acto político. Porque donde hay movimiento y donde hay respiración, hay interjuego de polaridades. Y cuanto más saludable es la respiración y cuanto es más saludable es el movimiento humano y la vida humana, más de alguna forma nosotros vamos a tener un interjuego de polaridades más saludable, más natural. Pero cuando el humano crea este constructo y pone entre las polaridades esa barra de acero que permite que no se puedan los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Ya lo decía inclusive hasta Bolsonaro, que quiso volver a eliminar las escuelas mixtas, ¿no? Porque los nenes tienen que estar con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Bueno, lo malo, lo bueno. Bueno, todos esos constructos basados en los valores humanos, ¿no? Que de alguna forma terminan creando esta historia de que esto no se puede acercar a esto porque se contamina. Pero resulta que esto cree que está representando la verdad verdadera y quiere eliminar a lo otro, porque lo otro es lo que es la mentira. Y esto a su vez le pasa lo mismo. Yo soy la verdad verdadera y tú eres la mentira y te tengo que exterminar. Porque hay una barra de acero que no permite el interjuego. No permite ese interjuego natural, organísmico, de la misma vida. Entonces esto es importante. Hay dos formas de administrar las tensiones polares. Una que es natural y que proviene de la inteligencia organísmica y que nos trasciende ampliamente, porque es la inteligencia organísmica que autorregula la vida. Y luego está ese constructo humano que va en contra, que va totalmente en contra de esta forma de gestión, de administración y gestión de las polaridades, que es la que inventa el hombre, y que va totalmente al revés de lo que muestra la naturaleza. Y que de alguna forma tiene que ver con esto, con la distorsión que crea el humano. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna forma lo otro me muestra un aspecto de mí que yo no quiero ver. Y como lo otro me muestra un aspecto de mí que yo no quiero ver, yo tengo que eliminarlo. Y lo mismo le pasa a este. El otro me muestra un aspecto de mí que yo no quiero ver y lo tengo que eliminar. William Reich se aleja, y en ese alejarse lo que comienza a hacer es ver cómo él encuentra, cómo él descubre la forma en que de alguna manera se produce en la naturaleza, en la vida, ¿no? Ese juego de polaridades. Y cómo logra él hacer la síntesis, o sea,
el psicoanálisis y el marxismo están en el máximo de oposición. El psicoanálisis siente que el marxismo es su enemigo. El marxismo siente que su enemigo es el psicoanálisis. ¿Cómo hace William Reich en su trabajo para ver que de alguna forma esa polarización que está en el máximo de tensión tiene que tener una resolución? Y empieza a investigar. Entonces empieza a ver que hay elementos del marxismo que le impiden totalmente poder acercarse y tomar el psicoanálisis como la pata que le falta, ¿no? Un campo de conciencia que le falta al marxismo. Para que el marxismo pueda aceptar al psicoanálisis, tiene que atravesar una transformación. Y es atravesar esa transformación implica reconocer su faltante. Él no es la explicación. El marxismo no es la explicación total y absoluta de la realidad. Tiene que asumir su faltante, tiene que asumir que le falta una pata, que se la puede ir acercando el psicoanálisis. Y lo mismo el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene que dejar de creerse que es la explicación completa y absoluta de la realidad. Tiene que ver que de alguna forma en él hay un faltante y que ese faltante de alguna forma es la pata que le puede hacer el marxismo. Entonces, tanto psicoanálisis y marxismo tienen que despojarse de aspectos de ellos, porque si no se despojan de aspectos de ellos que les dan la falsa sensación de ser la explicación completa de la realidad, no hay posibilidad. El acercamiento empieza cuando me doy cuenta de que yo no soy completo y yo me doy cuenta de que yo no soy completo. Y cuando nos damos cuenta de que no somos completos, podemos empezar a pensar que somos complementarios. Y ahí es que aparece la distensión, la fusión, la fricción y de vuelta. Bueno, esto me pareció bien interesante como para una introducción respecto a esta historia que uno escucha. Lo están politizando todo. Lo están politizando todo, porque todo lo politizan. No. Lo que hace la cultura humana es despolitizar la existencia y la vida. Y la existencia y la vida son políticas porque son el interjuego polar que le da sentido a ese flujo vivo que se mueve. Bueno, este es el primer aporte que estoy queriendo hacer para entender que no existe, que si hay una despolitización, es una estrategia a la que le conviene sostener las polaridades en oposición y con esa vara de metal entre medio para que yo pueda, ¿no? Para que esta polaridad pueda devorarse a la otra, exterminar a la otra, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a esto. Bueno, lo están politizando. No, no se está politizando nada. Porque lo político está antes. Lo político es parte de la estructura de la vida y de la estructura de la vida y de la estructura de la existencia. Entonces vamos a dejar todo este jueguito que generalmente hacen algunos grupos de poder, porque de alguna forma les conviene sostener el poder solo en ellos, y acusan de politizarlo todo, a los que de alguna forma ya sabemos que la vida y la existencia es política, porque es el interjuego de las polaridades. Me parece que esto empieza a ser como la base más importante para tener claras determinadas cosas, ¿no? Y que de alguna forma, entendiendo esto,
vamos a encontrar una forma de estar parados, una forma de estar parados en la realidad, con mucho más firmeza, sin rigidez, pero con mucho más firmeza y más claridad. Entonces vamos a tener argumentos claros para cuando nos digan que lo estamos politizando todo, vamos a decirle al otro, no, tú estás depolitizando una realidad que es naturalmente política. Por ahí para empezar. Hasta la próxima.